Hola gente, bienvenidos. ¡Esta madre! Güey. ¿Qué? La música la tienes ya puesta, ¿no? Ahí está. Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parreguirre y me acompaña mi amigo Martín Chavarría desde el garage de Martincho. Y el día de hoy tenemos un tema bastante importante o bastante interesante para nosotros. Más bien fue algo que se me ocurrió de último momento. Pero que vamos a ir hablando de ese tema en específico y de otras cosas. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, David, aquí ya listo para otro episodio más. Y así como lo dices, va a ser un tema interesante. Eh, por ahí el invitado tuvo algunos problemas, no pudo venir el día de hoy, pero vamos a platicar de esto ya que en algunas ocasiones, pues, aquellas personas que nos siguen, nos escuchan o nos ven por YouTube, pues también tienen dudas de tipo de construcción, la diferencia, aunque ya se ha hablado un poco de esto. eh, pues queremos un poquito meternos en este tema, pero también dándole pie a quizá invitar a alguien que esté en México y quizá poder hacer un poquito de comparación y el por qué el tipo de construcción es diferente, ¿no? Tratar de comprender más los sistemas constructivos, ajá, exactamente, en Canadá, Estados Unidos. Que Canadá y Estados Unidos es muy similar, la gran parte de los países es abundante en madera, como todos saben, y pues todos sabemos que las casas en Estados Unidos, la mayoría son de madera, a diferencia de en México. En México se utiliza mucho el hierro y el concreto, la arcilla, y vamos a hablar sobre ese tema y otras cosas. Hace un par de semanas tembló en México y de eso es lo que estábamos hablando antes de iniciar este podcast. Curioso porque en 1985, que fue uno de los temblores más grandes, que devastó a la Ciudad de México en específico, 1985 fue el 19 de septiembre. Y hace 5 años, en el 2017, también el 19 de septiembre vuelve a haber otro temblor bastante fuerte. Y apenas ahorita, en este 19 de septiembre del 2022, vuelve a haber otro temblor. No es como los huracanes o los tornados, ¿no? Que estamos en temporada de huracanes, pero sería curioso entender y tratar de buscar una respuesta científica a este fenómeno, ya que sí está medio raro, ¿no? No es como, o es tiempo de lluvias, ¿no? Septiembre Sí. es tiempo de lluvias. Y de hecho, se me hace bien curioso también porque horas antes, una hora o hora, 2 horas antes, estaban haciendo un simulacro en la Ciudad de México para conmemorar el temblor grande que estuvo en 1900, no, en 1985, y una hora y media después vuelve a temblar, ¿no? Sí, No por sé. ejemplo, para aquellas personas que estén en algún país donde quizá no es normal esto de los temblores o quizá en otro estado, por ejemplo, cuando yo vivía en Quintana Roo, pues no había temblores, había huracanes, pero no temblores. Pero bueno, haber nacido en la Ciudad de México, ir en la escuela y donde pues seguido hay pues sismos, algunos muy pequeños que ni siquiera se llegan a detectar, algunos pues más grandes, pero incluso en la escuela te enseñan a, pues, qué hacer en caso de un sismo, que pues lo primero es salirte de donde estés, sin aventar, sin correr, que con paciencia, pero pues a veces se pierde la paciencia ahí. Pero también si es que ya quedaste encerrado o algo, crear el triángulo de la vida, ¿no? Que es ponerte no debajo de una mesa, eh, porque pues puede caer algo en esa mesa y aplastarte, pero yo me acuerdo que nos hablaban mucho del triángulo de la vida, donde, por ejemplo, quedaba la mesa, quedaba, no sé ni cómo explicarlo, voy a Fíjate, tener que hacerlo. o sea que a ustedes en la escuela les enseñaban como este tipo de pasos en caso de un sismo, de un temblor, ¿no? Ajá, Fíjate que, sí, fíjate que yo no tuve esa experiencia. Veracruz, no recuerdo. Eso te iba a preguntar ahorita. ¿Tú tuviste alguna experiencia? ¿Sí sentiste algún temblor? sí, claro que sí, Mm. sí me llegaron a tocar. Nuevamente, quiero a ver si lo puedo explicar, y si alguien que nos esté escuchando puede dejarnos ahí un comentario, pero es llamado el triángulo de la vida. Entonces, puedes quedar a un lado quizá de una mesa, y si cae algo encima,
pues puede que la mesa ayude a que, vamos a decir, se cae un pedazo de, no sé, un plafón o un mueble o algo, y entonces cae encima de la mesa y quizá en el piso, creando la diagonal del triángulo. Ujú. Entonces tú tendrías que quedar, pues, entre la L, vamos a decir, del triángulo, y ese se le llama el triángulo de la vida. Quizá ya no lo estoy explicando bien si alguien nos está escuchando. Ahorita comentario salió por lo que estaba diciendo Ahí está, David. encontré esto en Google, aquí en Wikipedia, a ver si te recuerda algo. A Dice, ver, qué, ¿qué es el triángulo de la vida? Dice, primero que nada, el triángulo de la vida es el espacio que se forma entre el mobiliario, los muros y las losas de una edificación después de colapsarse por el movimiento telúrico. Y tiene una serie de imágenes gráficas donde demuestra, o sea que, por ejemplo, si está un ropero, te acercas al ropero. Entonces, si llega a caer algo, pues el ropero detiene el plafón o alguna cosa que se vaya a caer encima y tú quedas pues como protegido, ¿no? No te metas exactamente aquí, en la gráfica se ve que no te metas debajo de una mesa o debajo de un escritorio, sino que te pongas al lado prácticamente de algo que esté más grande que tú. Esas son las entonces recomendaciones. fíjate que a mí me tocó Mm. temblores, eh, el, el popo, hacer ¿Erupción? Bueno, erupción, hacer... que bueno, ya nada más nos llegaba a las cenizas. Ajá, ajá. Y cuando me mudo a Quintana Roo, me tocan Huracanes. huracanes, güey. Y Wow, ahí sí sí, me sí, sí. tocaron también varios y me tocaron, creo que me tocó de los que fueron fuertes, el Wilma. Ok. Creo que se llamaba Wilma. Estamos Y es hablando de que el 2005, 2004. 2004, me parece. Ujú. No, 2005. Ok. Ajá. Y entonces, pues me ha tocado eso. Me han tocado nevadas. Eh, Fíjate que ahí cuando vivía en Quintana Roo, el Wilma, se supone que en el 80 y algo hubo uno también grande, pero no tan grande como el Wilma. El problema que ese destruyó la carretera y pues no podían llegar trailers con comida y eso, y entonces ahí fue el problema. Y el Wilma fue más grande que ese que te cuento, pero no destruyó carreteras ni nada, entonces ahí sí estuvo, no afectó de esa manera, que era lo que pues no queríamos que pasara. Entonces, nosotros vivíamos pues alejados de la playa, que eso pues en primera nos ayudaba, ¿no? Y entonces, pues unos días antes era de que viene el huracán, viene en categoría 5 o algo así, pues si puedes poner triple en tus ventanas y proteger, hazlo, porque esto viene pesado. Y sí, lo primero que haces es colocar cinta como para embalaje, masking tape, ¿Más que tape? en las ventanas, por si llegan a tronar, que no salgan disparados los vidrios, o sea, Mm. que pues el masking te ayude. Amortigüe. Ajá, Amortigüe que el el... masking haga que piezas se pueden quedar ahí pegadas por el masking. Y después poner triple si es que puedes, ¿no? Porque Ok. también es escasez, se pasan de lanza con los precios, porque pues todos quieren eso. Y entonces, unos amigos y yo decidimos que íbamos a acondicionar mi casa, porque pues yo era el dueño de la casa y ellos estaban rentando, entonces decían, no, pues mejor hacemos la tuya, nos reunimos todos y ahí entonces estuvimos ahí en mi casa y empieza el huracán y pues ya sabes, yo que no había vivido algo así, pues sí te da curiosidad de salir y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, pues empieza a llover, se empieza a sentir el aire y poco a poco empieza más fuerte, y pues lógico, te tienes que meter a tu casa, ¿no? Y ahí es donde a veces dices, ¿cómo hay gente sin sentido común? Dejan a los perros o vacas amarradas a un árbol y es así, no manches, no entiendes que es un Un huracán. huracán. ¿Tú crees que qué le va a pasar a esa mascota? Pero bueno. Ahí están haciendo el triángulo de la vida, pero para en contra, ¿no? Ahí sí se van a morir los dos, el árbol
y el Y, y, animal. y entonces, eh, después de unas horas, el vecino nos toca y nos dice, estoy escuchando el radio y dicen que ahorita estamos en el ojo del huracán y que es donde tenemos un par de horas para arreglar cosas si es que le pasó a tu casa. Y nosotros en la primera parte, el, que es como el Sky View, ¿cómo se llama? La, Como, la vista del ves que, cielo. ajá, tienes, no, perdón. Eh, En tu casa tienes como un pequeño domo de acrílico para que Oh, la luz Skylight. skyline. Ajá. Ajá. Pues ese voló, pero Tragaluz, el pero tragaluz. pero, pues, no se metía nada de agua porque, pues, estábamos en el huracán, ¿no? Y entonces, después de un rato, el vecino nos toca y dice: "Estamos en el ojo del huracán. En las noticias dicen que ahorita es donde podemos salir sin que nos pase nada, y, y arreglar lo que puedas arreglar, si es que puedes o si es que tienes". Ya, ¿no? Pues a nosotros era lo único que nos había pasado. Y y, y después otra vez, unas horas después, y vuelve a pasar, porque lo que pasó ahí en ese huracán es que se estancó. O Ujú, sea, ujú. mientras estábamos en el ojo del huracán, ahí es donde se estancó, es porque duró mucho rato y ya después otra vez empieza pues el huracán. Y entonces pasa todo y salimos a la calle y pues vemos así, pues todo normal, porque estábamos lejos de la playa. Y entonces decidimos ir a donde Kim vivía en ese entonces, que ella vivía como a una calle de la playa. Y Más entonces cerca. nos vamos acercando hacia el centro o hacia la playa y no manches, palmeras tiradas, árboles, carros, o sea, un relajo. Imagínate que ella vivía en el segundo piso, vidrios rotos, encontramos peces muertos dentro del departamento. Dijimos, pues vamos ahora a la playa, vamos a ver cómo se ve. Y te vas acercando a la playa y ves una línea negra, vamos a decir. Y te vas acercando y te das cuenta que son puros peces muertos, algas. Los peces como si alguien los hubiera agarrado y le hubiera dado así vuelta, como a exprimirlos, y así toda una línea sobre la playa. Entonces sí, también me tocó huracanes, me tocó sismos, erupción del Popo y nevadotas aquí. Oye, ¿y las casas en Quintana Roo cuando estuviste estaban hechas también de hierro y concreto? Ujú, Sí, ajá. era la Sí, sí, mayoría sí. es casas, sí. Sí. Entonces imagínate en un área como Quintana Roo hacer casas como aquí, sí estaría medio canijo, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo en mi caso, aquí en el este de los Estados Unidos, muy cerca de Nueva York y en Washington, D.C., estamos en un área de tornados. Aquí en tiempos de lluvia, por ejemplo, junio, julio y agosto, son tiempos de tornado. Y aquí en cualquier momento se arma un tornado y a cada rato te están avisando en el celular alerta de tornado. Nunca he estado cerca de uno, pero he estado, nunca he estado en medio de uno, pero he estado cerca de algunos. Hace un mes, como en el mes de agosto, eh, hubo un tornado bastante grande que hizo epicentro bien en la ciudad cerquitita de la Casa Blanca, que mató a dos turistas. No sé si supiste o Mm. fue algo muy comentado en las noticias. De hecho, a personas de Chile y de Uruguay me mandaron mensajes porque escucharon eso, que en Washington, D.C. Había ocurrido un tornado muy cerca de la Casa Blanca y de hecho mató a dos Guau. turistas. Ajá, no, no lograron llegar a resguardarse y se quedaron debajo de un árbol. Y ahí fue donde ocurrió la desgracia. Entonces, ahí poniendo esos ejemplos con México, pues creo que ese sería uno de los principales del por qué no se construye con madera y con panel de yeso, pues sí, dentro de la casa sí se hace, pero no la estructura de la casa con madera como se hace en Estados Unidos y Canadá, porque en el primer terremoto, pues vas para abajo. Si estás cerca de la costa, pues la humedad le va La a dar en humedad. la torre. Entonces, creo que ahí el punto número uno sería eh, tipo de en dónde estás viviendo, los sismos. ¿No crees que ahí rápido caería esa casa? Sí, pero también entiendo mucho por ejemplo, California también es un estado que tiene mucho
que es propenso el estado a tener sismos bastante fuertes y las casas son de madera. Cierto. Entonces, el argumento que tiene los americanos o los arquitectos eh, gringos es que la madera y el clavo soportan más la flexibilidad, o sea, la madera por naturaleza es flexible. Entonces, una vez armada esa casa, aunque tengas un temblor de 7.4, 7.5, pues la casa nada más se va a mover, no se va a caer. En cambio, una casa hecha de concreto y de hierro, donde llegue a fallar algo, pues todo eso se cae, ¿no? Todo eso se cae, se colapsa completamente. No Entonces, sé, fíjate que ahí sí entonces tengo mi duda. habría que platicar con alguien experto, ¿no? Estos son los argumentos que tiene California, porque California es un lugar súper propenso Está en a la tener falla de temblores, San ¿no? Andrés, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esos son los argumentos que tienen. Texas construye igual con madera todo el tiempo, aunque Texas tiene bastantes tornados, pues también construye con madera. New Orleans, que también es huracanes a cada rato, Sí. construyen con madera. Una de las razones por la cual yo creo que construyen con madera es porque en Estados Unidos existe una gran abundancia de bosques, entonces la madera es pues es muy fácil de accesarla y muy fácil muy barata, ¿no? Comparada con el cemento, el hierro y la piedra que utilizamos en México, que es mucho más cara, ¿no? Otro factor también importante sería la mano de obra, ¿no? En Estados Unidos la mano de obra pues es mucho más cara. Entonces al edificar edificios con concreto o casas con concreto y hierro y piedra y tabique, pues el lugar o la vivienda se encarecería aún más de lo que ya está, ¿no? Entonces, también todo eso es un proceso. En México, recordemos que para hacer una casa, pues puede tardar, dependiendo del número de metros cuadrados de la casa, puede tardar pues bastante tiempo, un tiempo considerable, ¿no? Y en Estados Unidos, o sea, en 2 o 3 meses ya tienes una casa parada, ¿no? Entonces, pues yo creo que también tiene que ver mucho la mano de obra, lo costoso que es en Estados Unidos comparado con México. Otra cosa que también entiendo, en Estados Unidos la gente, una familia regular, se cambia al menos 5 veces en lo que va o sea, en lo que hace en el transcurso de su vida, pues, se cambian hasta 5 veces. Y en México no, güey. En México creo que todos tenemos la idea de edificar algo con la intención de dejársela a nuestros hijos o a nuestros familiares, ¿no? Por ejemplo, yo conozco la casa de mi abuelo y esa casa de mi abuelo fue del papá de mi abuelito, ¿no? Entonces, por 3 generaciones conocemos esa casa y aquí en Estados Unidos es difícil encontrar a personas que pues, vivan y se retiren en su propia casa, es muy difícil. Y por ejemplo, aquí cada 25 o 30 años estás remodelando la casa, ¿no? Estás de alguna manera poniéndola a que no se vaya a caer, ¿no? Rectificando Ujú, cualquier cosa sí. que necesite. Entonces yo creo que hay varios factores. Yo creo que es cultural, la abundancia de bosques aquí en Estados Unidos. En Canadá yo creo que es lo mismo, tienen también bastante abundancia en bosques. Pero un dato muy curioso, Martín, no sé si sepas, pero en Chile se utiliza también el método, o sea, se utiliza también el método por lo que entiendo, concreto, hormigón y hierro, pero también se utiliza bastante la madera, como aquí en Estados Unidos, igual que Ujú. en Brasil y Ecuador. Era lo que me estabas diciendo y yo Ujú. desconocía de esto. Hace tiempo, recién abrí mi página de Instagram, una señora chilena hizo su casa en un lugar muy alejado de la civilización. Al principio, cuando ella me mandaba las fotos con preguntas de cómo estaba haciendo su casa, o sea, yo pensaba que era por California, güey. O sea, yo pensé que, se compró su terreno. Y hasta que entendí de que no, ella estaba en Chile y estaba construyendo su casa, porque decía yo, esa madera yo no la he visto, ese revestimiento yo no lo he visto. Pero el sistema con lo que la estaba haciendo era muy parecido aquí. O sea, lo que estábamos haciendo aquí, ella lo estaba haciendo allá en Chile. Ya luego descubrí que fue en Chile donde hizo esa casa. Pequeña, pero el sistema dije, no manches, es igual. Y conocí a unos muchachos brasileños que se dedicaban a la construcción aquí en Maryland
que ellos tenían como 2 semanas que acababan de llegar, güey, cuando los conocí. Y fuimos a trabajar casualmente a un lugar donde estábamos haciendo varias casas y los vi trabajar y dije, ustedes ya llevan más tiempo, ustedes nos están mintiendo, ¿no? No llevan 2 semanas acá. Y ya nos dijeron, no, es que en Brasil también se construye así. Y hay algunas diferencias, pero ellos ya entendían, ¿ok? Ya que entendían lo que hacer era hacer paredes, hacer los techos, entendían todo lo que tiene que ver con madera, ¿no? Ujú. Por Entonces, ejemplo, sí. aquí, para los que nos están escuchando, en Canadá, yo he visto diferente tipo de, de cimentación en una casa. Puede ser en una granja, me tocó, esa es la única vez que lo he visto, estoy seguro que hay más, pero es la única vez que me tocó trabajar en una granja de este tipo, donde sí había un sótano. Por ejemplo, en Quintana Roo, excavar, pues es muy difícil Mm, porque es pura hay piedra. Y a agua. veces estás excavando y das con cenotes. Ahí No sí hay das con agua. cenotes, Ujú, si ujú. das con cenotes, incluso hasta creo que le da más valor a tu vivienda o a tu terreno, porque, pues, bueno, era lo que yo entendía o lo que me decían allá. Entonces, esa granja o esa casa que estaba en una granja, hicieron la excavación, hicieron una base de concreto y empezaron a construir con madera. Esa es la única vez que lo he visto así, donde el sótano no es toda un cuarto, vamos a decir, o sea, paredes de concreto y el piso de concreto, donde era nada más la pieza de concreto, la base, el slab, Ujú. nada más de concreto y ya todo de ahí. Ese a mí se me hizo muy raro, era la primera vez que lo veía, e incluso me acuerdo que cuando llegamos y nos estacionamos, sí nos pidieron que nos alejáramos un poco de la casa, que no quedáramos muy pegados a la casa, porque el peso de la camioneta y donde te estuvieras estacionado Podía presionar podría presionar. Ajá, A ver, esa, déjame entender algo. O sea, el sótano lo hicieron como normalmente lo hacen. O sea, excavaron el sótano y ajá, en vez de poner paredes de concreto, lo hicieron de madera también. ujú. Es la Wow. única vez que lo he visto. No sé el por qué, es la única vez que lo llegué a ver. Y después, pues, hay otras casas donde no hay sótano, y entonces, ahí nada más es ¿cómo sería slab en español? El La piso de concreto, bueno, el piso de concreto y ya ahora sí empiezas a construir con madera. Pero bueno, ahí estás a nivel de piso, ya no estás bajo tierra, ¿no? sí. Y pues la más común aquí es donde hace la excavación para el sótano y tanto el piso como las paredes son de concreto y a veces ni siquiera tienen que ser paredes tan altas. Pueden ser nada más como que unos 4 o 6 pies. ¿Cuántos serían 4 o 6 pies? 1,20, 1.20, 1.30. uno Oye, veinte a uno, ¿qué será? 1,20 a 1,70 más o menos. ajá. Oye, me quedo pensando en lo que estabas diciendo sobre el granero que viste en construcción y digo, ¿cómo lo iban a hacer para la humedad? Porque automáticamente, una de las razones por la cual se hacen los sótanos de concreto es porque hay mucha humedad. Entonces, es más fácil impermeabilizar el concreto Ujú. que piezas de madera. O sea, ahí sí siento que fue un error, a lo mejor. Sí, no, no, así fue hecha la casa. No, yo sé que Es la primera vez que lo vi, nunca lo he visto, oh, pero era pasar. una casa. Ajá. Era una casa, no era un granero. No, 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 era una casa en una granja, o sea, en un Ah, terreno grande fuera de la ciudad. Quién sabe ahí qué. Pero bueno, ahí diste otro punto muy bueno que es bueno explicarlo para aquellas personas que también desconocen el sistema. ujú, Entonces, la más la que más se usa aquí es, hace la excavación para poner piso de concreto y paredes de concreto. claro. Y entonces, una vez que ya curó y todo, se empieza a hacer una zanja fuera de la casa, alrededor de la casa, para descubrir el concreto. Y entonces, ahí, ¿qué material es el que se le aplica para impermeabilizar?
Hay varios, hay chapopote, hay varios sistemas, güey, varios sistemas. Una de las técnicas que se están utilizando mucho es que se pone en el interior del concreto, antes de hacer el concreto, se pone una tubería con orificios, esa tubería de 4 pulgadas, alrededor de 4 pulgadas, 6 pulgadas, con orificios todo alrededor, con un desnivel de grava, para que toda el agua y la humedad se vaya o sea, lo desnivelas y dejas dos fuentes o dos lugares en el basement o en el sótano, donde tengas dos bombas para que toda esa agua que va a estar circulando en la parte de abajo del basement tenga un lugar a donde llegue y de ahí las bombas saquen esa agua cuando esté lloviendo. Ujú. Eso se hace ahora, antes no se hacía y ahora, por ejemplo, las casas que se hicieron en 1956, más bien sí se hacía, pero se hacía otro sistema y ese sistema ya colapsó, entonces hay que arreglar todo ese sistema. Entonces ahora lo que están haciendo es quebrando el concreto, no sé si se han dado cuenta en redes sociales, en basements antiguos de 1956 para atrás, lo que se hace es que se hace una excavación de 18 pulgadas alrededor en el interior, que es la manera más fácil de proteger la humedad. Cuando hay humedad en un basement, para los que nos están escuchando y están a lo mejor en Estados Unidos o utilizan o tienen estos sótanos, una de las maneras más fáciles o más seguras o más, más, ¿cómo se diría, güey? Más seguras, más que nada, Ujú. es excavar alrededor en el interior. Mucha gente piensa que lo van a hacer por el exterior y es un gasto innecesario. O sea, vas a... Era lo Por que yo te iba a preguntar. Yo cuando ya llego a una casa, muchas, ya está casi, ya, casi terminada. Una, Pero en las casas nuevas es un poco diferente el sistema, ¿no? Por ejemplo, en las casas nuevas hacen todo de concreto, se le pone un impermeabilizante de chapopote en la parte exterior y se le pone tubería en la parte exterior. ajá, Así es como tú las encuentras, esos son ajá. los sistemas nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, yo siento que esas casas en 40 años van a tener el mismo problema que tenemos ahorita porque en realidad el problema, ¿qué pasa con todos los 1000 pies cuadrados que tienes en el interior? Es agua donde va, o sea, sí alcanzas a sacar en el exterior toda el agua que de alrededor, pero ¿qué pasa con la que está en medio? Con la que está en medio del basement o del sótano. Entonces toda esa agua necesita salir y lo primero que comienzas a ver es que tu piso del basement tiene humedad, tiene signos de humedad, ¿no? Entonces ahí es donde creo que 20 o 30 años vamos a estar haciendo lo mismo. Y muchas empresas que se dedican a la construcción dicen, por $5,000 más hacemos el sistema también adentro para que no tengamos problema. Así controlamos el agua exterior y el agua interior. Y ya así ya está más seguros, ¿no? A mí me han preguntado, ¿no? Oye, ¿qué piensas de los basement? Yo si me hago mi casa o si me hiciera mi casa, o yo tuviera la autoridad de decir si sí o no, yo no haría un basement. ¿No? Aquí, no, no, no. Es un problema gravísimo. O sea, al principio sí, puedo poner mi teatro ahí abajo, puedo tener un cuarto extra, pero son problemas. En 10 o 15 años, si no tienes ah, si no estás en un terreno donde el agua drene de la manera correcta, vas a tener problemas. Entonces, Ujú. sí, yo soy de la... O deja una pared completamente destapada, ¿no? En la parte de atrás, si el terreno está en forma desnivel y puedes solamente esconder 3 paredes y dejar una, pues ahí está bien, porque el agua la diriges hacia atrás de la casa, ¿no? Toda el agua la diriges hacia atrás. Pero si la vas a dejar completamente enterrada, hijo, Sí. ahí sí tengo mis dudas. Ok, No hagan eso. vamos a retomar entonces este tema. Aquí la que más se usa es hacer la excavación, pones el piso de concreto, las paredes de concreto, afuera se hace lo que dice David, se hace una pequeña excavación para descubrir la pared, se impermeabiliza ese concreto, se pone piedra, se pone La tubería, ese tubo que tiene muchos, muchos, muchos hoyos, y que es para que por ahí entre el agua y entonces pues, lo estás dirigiendo hacia, pues, hacia otro lado, ¿no? Se le pone más grava y ahora sí se pone la tierra encima, ¿no? se le pone una malla para proteger, para que digamos que se filtre la Para tierra, filtrarlo. ¿no? La Ujú. tierra, ajá. Y entonces por adentro, si es una casa nueva, aquí se hace lo mismo de tener como un tipo contenedor, vamos a decir como un tipo tinaco o algo donde puede contenerse el agua. Entonces, cuando está entrando el agua por ese, llega a ese contenedor
y hay una bomba que cuando se llena ese contenedor lo vuelve a sacar a la calle. A veces es así, muchas personas dicen, pero ¿para qué a la calle? ¿Por qué no de una vez a la tubería? Creo que ahí son por reglas de la ciudad donde el drenaje a veces no está No, no va a estar. diseñado para tanta agua. Por ejemplo, en la provincia de Alberta, que es la que tenemos a un lado, está permitido tener empresas que se dedican a remover nieve. Escuché que había una de un conocido de un amigo, donde esa empresa removía toda la nieve de, vamos a decir, de los locales de esta plaza, ¿no? Y entonces el sistema que tenía el camión, así como a mí me lo explicaron, hacía que esa nieve se derritiera. Y entonces al ser ya agua, podrían mandarlo directamente a uno de los drenajes, a una coladera, sin ningún problema. Y aquí en la provincia en la que yo estoy, según dicen, no, eso no se puede hacer. Entonces esas empresas no pueden trabajar aquí en esta provincia. Órale, curioso, ¿ah? Y bueno, entonces esa bomba lo que va a hacer es sacar el agua nuevamente a la calle y quizá va a circular otra vez, meterse, quizá no toda, pero ya la está sacando. Y eso te ayuda a que tu seguro de tu casa sea más barato, porque de esa manera el seguro también va a tener menos problemas en cuestión de que, oye, necesito aplicarme para mi seguro porque esto le pasó. Y por ejemplo, aquí los seguros son bien raros, porque te cubren a veces pendejes. Voy a decir el porqué. Al ser tu sótano hecho con concreto, si no se hizo bien, puede tener fracturas o con el movimiento de que se Ujú. asienta la casa, puede generarse una fractura. Y entonces, cuando esté lloviendo y se mete el agua, por esa fractura se puede estar metiendo el agua. Y aquí los seguros no te cubren por eso. Pero si tú dejas abierta la ventana del cuarto de tu sótano y pones una manguera directamente hacia ese y haces una inundación dentro de la casa, sí te lo cubre. O sea, es de, no manches, pero ¿por qué si una sí es tontería o a propósito y la otra es natural? Pero bueno. Yo tuve hablando de eso, yo tuve la experiencia de en mi basement hay una tarjeta afuera bueno, ahora ya no está, pero había un registro afuera de las escaleras del sótano. Y cuando llueve, tengo muchos árboles alrededor de la casa, cuando llueve y corre el aire, este registro se llena de hojas de árboles y se satura y el agua comienza a subir y se me metió al basement. Yo sabía que eso no lo cubría el seguro, pero le dije a mi esposa, a ver, habla para ver qué onda con el seguro. Y dijeron que no, que eso no lo cubre, ni tampoco que si un plomero está haciendo, o si pasa algo con la plomería de la casa y el basement se inunda o algo, eso tampoco lo cubre. Eso lo tendría que cubrir la persona que hizo la plomería, ¿no? En este caso. Pero si tú hicieras esa plomería, te debería de cubrir porque tú eres el dueño de la casa. Creo que habría que haber pagado un premium. Porque eso es lo que yo hago. Por ejemplo, a veces me han dicho, oye Martín, ¿puedes instalar el lavaplatos? Y es de, no, en primera no soy electricista, aunque nada más tenga que unir 3 cables. No soy plomero, aunque nada más tenga que poner la extensión tanto de líneas de agua para que entre el agua y una línea para poder sacar pues todo el agua sucia. Entonces, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? No por ser mala onda, pero no puedo porque a mí no me cubre mi seguro. Si lo hago mal y entonces empieza a gotear o hay un problema y se echa a perder el piso o los muebles, mi seguro no me va a cubrir porque el seguro me va a decir, Martín, tú tienes un seguro por daños a la hora de instalar muebles integrales, no por ser plomero o por ser O electricista. electricista, sí, sí, Y sí. entonces ahí yo le digo al dueño, lo que sí puedo hacer es guiarte qué hacer, te presto mis herramientas, pero tú lo haces, porque entonces si a ti te sale mal, tu seguro sí te va a cubrir porque tú eres el dueño de la casa. Mm, Ujú. Pues en mi caso, güey, no. O tenía que pagar extra, güey. Es que Ajá. estos seguros hay que pagar extra cada Sí, rato sí, también. sí. Entonces, ya que se construyeron las paredes, el piso de concreto, entonces ya ahora sí se hace la construcción
con madera, que serían los famosos 2x4 o 2x6, dependiendo qué tipo de pared sea interior, exterior y cosas Ujú. así, ¿no? Ahí creo que tú ya es como que nos podrías dar más información, el por qué Otra, 2x4 o 2x6. claro, claro. Otra cosa, no en todos los lugares o dependiendo la región se hacen sótanos, ¿eh? Hay que aclarar eso porque hay lugares, por ejemplo, aquí que no se permiten. Se hace un estudio primero del terreno para ver si aplica a hacer o que no se vaya a colapsar. Dependiendo los resultados del estudio del terreno, si se puede hacer el basement o no. Eso depende mucho del área. Por ejemplo, aquí a 1 hora y media hacia la bahía, pues no se puede porque si escarbas un pie o dos ya hay agua, se mueve mucho, hay mucha arena, entonces ahí no te dejan, ahí nada más te dejan que hagas el cimiento 28, 30 pulgadas y de ahí haces el cimiento y de ahí te vas para arriba. No hay basements. Lo que entiendo también que en Texas, en la gran mayoría de Texas, no tienen sótanos. Arizona tampoco. California tampoco tiene sótanos. Aunque por ejemplo, Nueva York es bastante frío, hace bastante nieve y sí, la mayoría de casas hay sótanos, entonces depende mucho el terreno y el lugar donde estés. No todas las casas tienen sótano, pero la gran mayoría sí, Eh, como estabas antes, diciendo. antes de que se me olvide, por ejemplo, también no nada más es poner la base, el piso de concreto y ya, también hay que hacerlo de una manera de que si llega a entrar agua, que no se te vaya a meter, o sea, como que se hace un cimiento todo alrededor, Sí, claro, un haces un poco más cimiento. profundo, ¿no? Y, Claro, de, haces un... y después ya el piso de concreto, no exactamente a la misma dimensión en la parte de abajo, para que el agua no se te vuelva a meter. Por ejemplo, aquí el garage, el medio del garage está así, cae hacia todos los lados. ¿Por qué? Porque eh, eh, como me lo explican es que se ha metido agua y viene el invierno y esa poca agua que quedó se congela y Ujú, entonces es lo que hace que tu ujú. concreto pues se levante. Y al siguiente año pues se vuelve a derretir y vuelve a llegar el invierno y esa poca agua que quedó, humedad, pues se vuelve a congelar y es donde empieza a ver pues que el concreto se empieza a levantar, hay grietas, entonces también no nada más es de llegar y aventar concreto e intentar hacer una pieza, un piso nada más hecho de concreto, ¿no? Sí, por ejemplo, en Nueva York y Maryland, por ejemplo, en Nueva York, el frost line que le llaman, o la El línea frost line. la línea de frisado, es a 48 pulgadas. O sea, 48 pulgadas, cualquier tubería o cualquier cimentación que se vaya a hacer, tiene que ser a 48 pulgadas. Porque a 48 pulgadas ahí todavía hay, o sea, ahí no se frisa nada, ahí no se congela nada. Y Ujú. aquí en Maryland es a 36. Quiero imaginar que, por ejemplo, Texas o Arizona está a 24, todo dependiendo de los estudios de los terrenos, ¿no? Ujú. Pero ahí podemos ver las variaciones que hay en la línea de frisado, es De Frostline, congelamiento. de congelamiento, la línea de congelamiento. Ajá. Por Eh, ejemplo, aquí yo tengo una tubería desde mi taller a la principal, que es el drenaje hacia la casa, y tenía yo que tener al menos 36 pulgadas. 36 Entonces, pulgadas para que ajá, no se te 36. congele. Para que no se congele la tubería, porque si no se va a congelar ahí. Ujú. Así es. Y por ejemplo, también lo que muchos constructores que ya llevan muchos años, a veces los nuevos no entienden cómo funciona y no sé si te ha tocado a ti, pero a veces en una construcción donde, pues es el que está construyendo, es el dueño y el que va a vivir en esta casa, no es una constructora, es el dueño que va a vivir aquí. A veces no tienen idea de programar, de que tal día entra el plomero y tal día el electricista y así, y no todos al mismo tiempo, porque así no funciona. Pero aquellas empresas que ya se dedican a eso, lo que hacen es si su plan en un año es construir 10 casas, hacen la excavación en un terreno, hacen el concreto, se pasan al siguiente, en el que están haciendo concreto, ya están haciendo la excavación para el siguiente y así para que uno se vaya pasando al otro, pero esto lo hacen en meses donde puede ser primavera, vamos a decir, porque la,
las empresas que te venden el concreto y te hacen todo el piso y las paredes, es más económico, porque en invierno trabajar el concreto va a ser más caro para esas empresas, porque tienen que poner calentadores, si no, pues yo creo no fragua, sería esa la palabra, ¿no? Sí, y Fragua, aparte, bueno, por fragua ejemplo, bien. ujú, en climas como los de Nueva York sí es imposible. Hay un mes, por ejemplo, que de plano concreto no, pues no hay. Yo creo que enero y parte de febrero, concreto casi no se trabaja, pues está muy frío, ¿no? Ujú. Entonces ahí esas empresas ya saben que en qué meses tienen que empezar, si vamos a decir, si tienen 10 casas que construir, para cuando ya llegue el invierno, ya son los últimos detalles y ya no tienen problemas de que el concreto todavía no lo ponen bien o no hay, tubería para calentar la casa, porque me tocó una casa o un constructor al cual dije: "Con este constructor no me mandes, y si me tienes que mandar, te voy a cobrar", creo que le dije $1000 por día para que no me mandara, porque estaba, o sea, no entendía de que: "Oye, vamos a ir a instalar tal día los muebles, y estamos en invierno, entonces necesito que mi área de trabajo esté limpia", o sea, nuestro trabajo no es ir a mover piezas de molduras, por ejemplo, los zoclos, los baseboards o puertas que el pintor dejó en medio. Ese no es nuestro trabajo. Sí las podemos mover si es que tenemos, pero no es nuestro trabajo. Por eso a veces yo voy 1 o 2 días antes para ver cómo está y si hay que mover cosas, pues se le manda un mensaje al constructor, ¿no? Y entonces estaba en invierno y dijeron: "¿Sabes qué? Todavía no está conectado el calentador de la casa, pero no importa, para cuando ustedes lleguen, pues va a estar Ya va a haber acondicionado". calefacción. Y entonces a este güey se le ocurre poner un calentador en una de las ventanas Ya. y lo pone y se va. Dijo: "Pues al rato que lleguen, la casa va a estar caliente". Se le apaga y nada más se queda el ventilador prendido, güey. Y era Y un entonces friazo. y entonces, pues, todo el frío de la calle, güey, lo estaba aventando dentro de la casa, y es así de: "Güey, no manches, no es la primera vez que se te ha dicho que te pongas las pilas", porque en primera, con todo ese frío en invierno, y si ya te instalaron el piso, ya le diste en la torre. Se instalaron molduras, puertas, o bueno, no, quizás no puertas, pero todo lo que es Sí, costal las puertas también tienden a también podría ser, fallar. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en serio, esa empresa, pues, el encargado, el constructor, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y es, creo que la única que he dicho: "Con esa empresa no me mandes, o te voy a cobrar tanto por día", para que no me manden ahí. Y sí, nunca más me volvieron a mandar con ellos, y hay otro instalador en la empresa que a él sí lo mandan ahí, y sí, cada seguido me cuenta las nuevas de esa empresa que dices: "No manches, este güey no entiende". Y no es por nosotros, es por la casa que va a vender. La seguridad de la casa, ¿no? Sí, Y afecta a todos, afecta al de las la pintura, al del las drywall. líneas de agua. Imagínate el drywall, si ya estaba terminado, me imagino que ya, porque tú ya vas a llegar a instalar. Si la temperatura cambia de momento en el interior de la casa, o sea, la casa tiene que estar a una temperatura normal, porque o sea, la pasta o el compound que le echaron al drywall, si hay un cambio de temperatura drástico, va a haber grietas en todo ese trabajo. Y al rato hay que andar arreglando. Otro punto que también deberían de saber, por ejemplo, si yo voy a instalar muebles, el sótano ya debe de tener la pieza de concreto, el piso de concreto. Claro. Nosotros no podemos instalar muebles y después que lleguen a poner concreto, porque las paredes se pueden hacer antes del piso de concreto en el sótano. Pero el por qué es porque toda la humedad que genera cuando están poniendo el concreto te echa a perder los muebles. Sí, no, 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 Entonces, y más bien, ¿quién hará eso? No, sí me no, ha no, tocado, sí me ha tocado verlo. Ujú. no me digas eso. No sé el por qué, pero sí me ha tocado verlo. Y por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, se dice que pues una casa es una caja de cartón. Por la forma en que está construida, es, eh,
¿cómo se le llamaría? Afuera podemos estar a menos 50 grados centígrados, pero adentro de la casa puedes estar a 20, 30 grados si tú quieres. Entonces, por la forma en que se está construyendo la casa, es por eso que podemos aguantar temperaturas tan bajas, ¿no? Sí, aparte, pero una vez que se te va la electricidad o que no tengas manera de calentar o enfriar esa casa, pues tienes problemas, ¿no? Ujú, Y en caso, por ejemplo, en México, siento que el concreto retiene un poco más, por ejemplo, en tiempos de calor, el concreto es fresco, ¿no? ¿No te ha tocado entrar a una casa, por ejemplo, en Veracruz? A mí me toca de que entras a una casa que es de concreto, estás afuera y te metes adentro de la casa, bueno, en algunas. Se siente fresco el concreto con toda la noche que pasó enfriándose, pues cuando sale el sol y comienza a calentar el sol, adentro se siente fresco y mm, viceversa, ¿no? Entonces la casa se calentó durante el día y en la noche, pues la casa o sea, está fresca porque está tibia del calor de todo el día, ¿no? Entonces el ujú. concreto como que ecualiza la temperatura de adentro de la casa, ¿no? Y aquí no, aquí se te va la luz o la calefacción o el aire acondicionado y luego sientes, si está frío afuera, sientes el frío adentro, si está caliente afuera, sientes el calor adentro, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Fíjate que aquí me imagino que también en Estados Unidos, pero para calentar una casa, pues necesitas electricidad y gas, Ujú. porque los calentadores aquí es una flama, hay un ventilador y ese ventilador está aventando todo el calorcito por medio de tuberías y De que llega ductos. a todos los cuartos, ¿ok? Eh, y entonces la ciudad tiene prohibido cortar la electricidad o gas, aun cuando no estés pagando en invierno. Tienen prohibido hacer eso porque se las cortan y pueden matar a alguien que No esté viviendo en esa manches. casa. Aquí está prohibido, o sea, no pueden cortar ni la luz ni el gas en invierno, aunque dejes de pagar. No, aquí a mis pobres vecinos un tiempo sí estuvieron con generador, un tiempo. Y era No, un dolor de cabeza. Sí, les cortaron la luz. Al parecer tuvieron problemas y la persona que estuvo antes no quiso pagar y creo que la deuda se hizo bastante grande y les cortaron la luz y en tiempo de invierno. órale. Entonces No, estaban con un generador toda la noche, güey. Así pasaron como un mes. Ese generador lo fundieron al final. no, aquí el gobierno tiene prohibido hacer eso, güey. Ah, órale. No, Ahora, pues ahí está nos chingón. quedamos en las paredes de concreto. ¿Qué sigue? De ¿Sigue ahí, la al, construcción? sí, sí, la construcción, el piso es regularmente de madera, son vigas de madera, ya pueden ser de ingeniería o pueden ser madera sólida, 2x12, que se le conocen típicamente. Luego un subfloor o placas de OSB. OSB, ajá, de 3/4, y de ahí se empieza a construir las paredes, dependiendo las especificaciones del arquitecto, del diseñador o de donde estés. Anteriormente se utilizaba mucho el 2x4 para el exterior, pero últimamente están usando ya 2x6 y esto es para obtener un poco de más valor en las paredes exteriores a la hora de aplicar el aislamiento. Entre más gruesa la madera, la cavidad es mucho más gruesa, entonces cabe más aislamiento y de esta manera pues se aísla de mejor forma y tiene un mejor rendimiento de energía esa casa, ¿no? Aparte también el 2x6 nos permite mejor meter tubería, cables o cualquier cosa que va a ir internamente en esas paredes. Después de ahí otra vez el techo si es segundo piso, el piso si es segundo piso, paredes otra vez y de ahí el techo. Este, y de ahí toda la plomería interna y la electricidad interna. Pero, por ejemplo, para los que nos están escuchando de otro país, antes de cerrar tus paredes, hay inspecciones, Claro, donde claro. la inspección de lo eléctrico, la inspección de la construcción Uh primero, -huh, ¿no? uh -huh, Del que hizo el famoso framing. uh -huh. Y si hay Entonces se algo hace, mal, sí, 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 se hace una inspección, más bien, esto empieza desde los cimientos, Martín. Esto ujú, empieza, es una serie de inspecciones bastante larga. En empezamos desde el principio, es una inspección del lugar para ver si
el terreno está apto para construir. Esa es la primera inspección, ¿no? Después de ahí, la inspección de los cimientos, o sea, de la profundidad de los cimientos y que vaya acorde a lo que dice el plano, lo que está especificado en el plano. Después de ahí, se comienzan a hacer las zanjas o los hoyos para meter la tubería del agua y de la electricidad. Entonces también ahí es otra inspección. Para ese entonces ya llegaron las personas que van a instalar lo que es el concreto. Si en este caso lleva basement, bueno, se hace el basement y ahí ya no llega el inspector. El inspector llega cuando se hace la impermeabilización. Algunos estados o algunos condados requieren tener una inspección antes de que las personas hagan el backfill. El backfill significa que las máquinas acercan la tierra otra vez al sótano. De esta manera el constructor del framing tiene mejor pues está más cerca de la construcción y no hay ningún hoyo, ¿no? Obstruyendo el trabajo. Entonces también hay una inspección ahí y después de ahí te vas a hacer todo el framing hasta el techo, ya una vez que está con ventanas, antes de que vayas a tapar, llega, o sea, obviamente llega el electricista, el plomero, el técnico HVAC, ¿cómo sería? El técnico En en calefacción, en calefacción, ajá. En aire calefacción, acondicionado y calefacción. ajá. Entonces ellos tienen sus respectivas inspecciones. El que hizo el framing tiene su respectiva inspección. Y una vez que se unen todas esas inspecciones, puedes ya comenzar a tapar. Eso es un proceso largo y se escucha medio complejo, pero es bastante rápido. Y por Ah, ejemplo, en México hablamos con Carlos hace, ¿qué será? Hace 3 meses sobre el sistema más o menos constructivo en México y pues él nos decía que en México pues debería de haber estas normas de inspecciones durante el proceso de alguna edificación en México, pero no se lleva, o sea, no se lleva tal cual, ¿no? Nos decía que sí hay algunos lugares donde lo hacen, pero regularmente no es algo que esté muy estandarizado como en Estados Unidos y Canadá. Y aparte aquí, por ejemplo, si estás adquiriendo un préstamo de algún banco para hacer esa casa o el constructor está recibiendo un préstamo, esos son los requerimientos que también necesita el banco para poderte dar más dinero para que continúes con la construcción, ¿no? Entonces son una serie de normas bastante estándares aquí, ¿no? Y en México pues no hay esos estándares, ¿no? Vemos en construcciones en México que pueden pasar 2 años en obra negra, ¿no? Y no le pasa nada. O sea, sí se deteriora un poco, pero en México te das ese lujo de, bueno, empiezo mi casita. De hecho, yo tengo mi casa en obra negra. Ya tiene como 6 años que la paré y sigue ahí, ¿no? Y aquí en Estados Unidos no podrías hacer eso, porque obviamente tienes que proteger primero la estructura, asegurarte de que el revestimiento esté instalado, de que las puertas y ventanas estén instaladas, y aún así corres el riesgo de que haya humedad, de que no haya un control adentro de la casa y pues tengas problemas ya sea de humedad o que ya tengas termitas o cualquier cosa, porque esa casa no está protegida, ¿no? ujú. A ver. Entonces, ok. Y entonces ya cuando está la construcción de madera, la unión entre el concreto, ahí, chin, ya se me fue David. Ok, hay maderas tratadas aquí y madera que no es tratada. Y también depende si estás viviendo en zona cerca de la playa o algo así, porque he visto madera tratada en color rosa. Se supone que esa es para cuando estás cerca de la playa, humedad, aguanta más la humedad. Pero la mayoría pues ya es madera spruce. No sé qué sea spruce en español y hace poco me lo dejaron en un comentario, no sé qué sea ese en español, pero es la que se usa para los 2x4, 2x6 o todo ese tipo de madera. Pero entonces se hace eh, aquí está ya. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Qué caray. ¿Me escuchas? Sí, te estaba escuchando. Oye, Entonces, de la madera que estabas hablando, de la madera rosa, ajá, esa es madera tratada, ¿no? Madera presurizada, ¿no? ajá, pero se supone que ese es para cuando estás cerca de área como Pues la playa o cosas así, ¿no? esa madera es contra el agua. Por ejemplo, en Nueva Zelanda o
En Australia se utiliza mucho ese color y es el dye, ¿cómo es dye? ¿Color? Ajá, el El color. color que deja el proceso ¿cómo se dice? Kill and dry, Eh, para para presurizar, ajá. para presurizar la madera, para Ujú. hacerla resistente al agua o a la humedad. Entonces, por ejemplo, en esas partes de Europa es rosa y aquí en Estados Unidos es verde. ¿Qué Y crees? nosotros erróneamente le decimos madera verde y he hecho varios videos llamándole madera verde y me dicen, ¿cómo? ¿Madera verde? ¿La acaban de cortar o a qué te refieres? Ajá. Entonces ya les tengo que explicar que es pues es madera presurizada, que es, tiene un tratamiento que la hacen con varios químicos y la hacen resistente a las termitas, a la humedad. Y la madera spruce es la kill and dry, la que es nada más que ha sido metida en hornos por ciertos periodos para matar todas las bacterias y alguna maleza que tenga la madera y de ahí Ujú. sale ya lista para su uso. Pero no es, esa madera no es en contra del agua, esa madera es Ujú. para interiores, nada más. Aquí, nuevamente, aquí lo de la madera que estabas diciendo, yo he visto la rosa, pero nada más en videos de construcción, por ejemplo, me parece que fue algo así como Nueva Orleans o algo así, que usaron esa madera. No sé el por qué, y fue de hecho un programa de televisión de Canadá, Make It Right, Mike Holmes, no sé si lo pasen allá en Estados Unidos, que es Pero un fue aquí en constructor. Estados Unidos. Ajá, porque fueron a ayudar, y esa fue la primera vez que mm, supe de la existencia en color rosa. Y así como lo explicaron era por el área en donde se estaba haciendo la construcción. Porque aquí en Canadá, al menos lo que yo conozco es en color verde o en color café, que las dos están tratadas y la café sería más para los decks, pero en construcción de casa sería en algunas ocasiones o la primera pieza, no siempre, pero algunos hacen la primera pieza que va tocando el concreto, va Es en color verde. verde y ya Ujú. todo lo demás, nada más KD, seca sí. Kill and el dry. spruce. Y entonces, por afuera, ¿qué pones? Una placa de OSB, ¿no? De que lo estás OSB lleva revestimiento, es típicamente de 7/16 o de 7 de 16. 7/16 o de media pulgada en la parte exterior de las paredes. Y hay varios sistemas. Por ejemplo, en gran parte de Estados Unidos se utiliza el OSB normal y después de ese OSB se aplica se pone ¿Un plástico? un plástico o un papel para Un que para papel, que más bien un papel, un ¿no? papel, ajá, para que proteja del agua y del aire y del el polvo que se va a meter en la estructura, para hacer más, básicamente un sobre, ¿no? La casa un sobre que se sella. Últimamente hemos estado utilizando otros sistemas las placas de USB ya traen un revestimiento de ingeniería que lo hace resistente al agua, resistente al aire, al polvo y que solamente unimos con tape o Cinta. cinta en las uniones donde se unen las piezas de USB y ya automáticamente solo sella prácticamente completo, ¿no? Que Y sería esa cinta que el famoso duct tape, ¿no? no es que ese no ¿No es es duct duct tape? tape, no. No, duct tape. Se llama seam and flashing tape. Seam and flashing tape. Entonces sería wow. Y es que ese no trae en español, güey. Pero es básicamente es una cinta que es igual contra el agua, lo pones en las uniones y puede caer agua o polvo y eso lo bloquea. Okey. Yo Ujú. pensaba que era el duct tape, no le había puesto ahí atención. ¿Sí No, el sabes duct si tape es tienen otro. ustedes el duct tape? No, no duct tape, no Duct de tape. A ver, spell it. T-U-C-K. No, A ver, T-U-T-U-K. Duct tape, no duct, duct tape. duct tape. Ajá. No. Ah, qué caray. A ver. T, U, T-U-K, según yo es T-U-K, T, U, K, tape. y viene en azul, y viene en rojo, y creo en negro. Ok, No es ok. cierto, no es negro. Es parecido. Es negro y es amarillo.
Pero Y ese, de hecho, se usa en el plástico que se pone por adentro en las uniones. no, espérate, me lo estás dando mal. Aquí tienen otro tape. Para toda la gente que nos está escuchando, a ver otra vez. De- T-U, según yo es, ¿qué? según yo es TUK. T-U-K. Así con A al final. ¿Tuca? ¿Así como se escucha? No, TU y K de kilo. Nada más, tú. Ajá. Ah, no, aquí es TUC. T-U-C-K. TUCK. Ujú. Ajá. Ok, sí es parecido, Martín. Ese tape y es a ver, vamos a ver si. ¿No usas ese dentro cuando pones el poli en De las hecho, paredes de antes hecho, de... de hecho, lo ponen antes, adentro. No, nosotros no, güey. He visto en lugares en Massachusetts que hacen ponen un plástico Ajá, cuando ponen el aislamiento y de ahí ponen este tape, ¿no? En el interior, ¿verdad? ajá. En Ajá, las no. uniones. En las uniones con el plástico. No, 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 nosotros no. ¿No? Entonces, No, ¿qué no, no. usarían? Nada, el drywall completamente, el drywall ya. ¿Ya el drywall directo después del aislamiento térmico, el rosa? Sí, 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 sí. ¿Neta? Sí, 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 sí. Yo creo aquí las Pero, reglas son pero, diferentes con no, ustedes. güey, no, no, por eso es lo que te digo. Por ejemplo, en Texas no, pues no lo ves, en Texas eso no existe. En Massachusetts sí, he visto esos sistemas, ¿no? Donde adentro, en los interiores, este, ponen todo el aislamiento térmico, la insolación que le llamamos, y de ahí ponen todo este plástico y de ahí sellan completamente todo. No Ahí, manches. Esa no aquí me la en, sabía. Aquí en Maryland no se utiliza eso. Ya de aquí queda completamente sellado con el aislamiento. Ahora se está utilizando mucho el spray foam o el El aislamiento con spray foam, espuma. que ese te saltas algunos pasos, ajá. Ajá, y de Ok, ahí, déjate explico aquí cómo sería. Y yo no construyo casas, pero lo veo constantemente en las casas que están construyendo aquí. Ok, vamos a empezar desde la placa de OSB que quedó afuera. ¿Ok? Está la placa de OSB y entonces pues está conectado o está instalado hacia todo el marco de la construcción, ¿no? a todos los 2x4s o 2x6s, Ajá, ajá. dependiendo de lo que hayan usado. Y ya después de que pusieron todas las líneas eléctricas y de plomería, entonces ahora se pone el material rosa que sería para aislamiento térmico. Sí, hay O, varios sistemas. El o el rosa, que es spray foam. Fiberglass, Ajá, que sería Fiberglass, fibra de vidrio. Roxol también, que es otra que se está utilizando mucho, que es otra ¿Ves? fibra igual. ¿Y esa en qué cambia comparado a la rosa? Que esta no es Fiberglass, este es otro, no me acuerdo los términos en Roxol, pero ¿Y qué color es? es café, güey, es café. Es Ok, café y de ahí está el spray foam. O sea, el ok. Fiberglass es lo más barato, Ujú. Roxol sería como que top of the line. El Roxol también te detiene mucho el ruido, el Ah, ok. sonido, entonces lo ocupan mucho para eso y también para usarlo como aislamiento. Y de ahí viene el spray foam, ¿no? Que es lo que Ok, se está entonces, utilizando. entonces, a ver, dame chance. Sería, ya una vez que pusieron las líneas eléctricas y de tubería, entonces se pone el aislamiento térmico. Vamos a decir el de fibra de vidrio, que sería el más Ujú. común. Y ese aislamiento térmico puede venir de diferentes grosores, dependiendo de qué tanto quieres que... El valor el Ajá, R value, ¿no? ajá, El valor térmico que el valor necesitas. Ujú. térmico. Y hay de diferentes tamaños, dependiendo en dónde se va a instalar, si es en el techo, si es en la pared y cosas así. Y después se pone un adhesivo en color negro. No me acuerdo cómo se llama. Un adhesivo como en color negro. Es como un tubo de silicón, vamos a decir, en color negro, en todos los marcos. Eso se Y hace. Ujú, entonces se pone, ahora sí, el plástico. Y el plástico es muy grueso. Y ese plástico, pues ya lo van poniendo con grapas. ujú, Y ya después de ahí, ya ponen el panel de yeso, güey. ujú. Después de poner el plástico, ponen este duct tape que dices, ¿verdad? Ajá, el duct tape va entre todas las uniones para que, por ejemplo, si yo llego a hacer una perforación y corto ese plástico, necesito ponerle esa cinta, el duct tape, porque el Ujú. duct tape lo que hace es que sella el corte que yo hice. Claro, claro. Porque si no, porque si no lo haces, pues es como que pues ya todo lo que hiciste valió madre porque pues
pues hay un hoyo donde se va a estar Filtrando el filtrando. aire. Ajá. Y entonces ya se pone el panel de yeso y ya, pues ahora sí se, se hace todas las Ya uniones. se termina, ¿no? Ajá. El interior. Oye, y en el exterior allá, ¿qué te ha tocado ver en el exterior cuando después de que ponen la placa de OSB? Entonces, ahora la placa de USB, después ese, sí es más como papel que plástico, ¿no? Yo creo como ambos, ¿no? Es un papel, aquí le conocemos todos como Tyvek, pero hay de El varias Tyvek, marcas, porque es ¿no? la marca, ¿no? El Es la Tyvek. marca, ¿no? Se supone que el Tyvek puede respirar, o sea, deja que la casa respire, pero de Ujú. afuera, o sea, tiene su posición, ¿no? De afuera hacia adentro, no deja que se meta el aire o el agua o el polvo, pero de adentro sí puede respirar, o sea, la casa puede respirar, ¿no? Ajá, y quizá los que nos están escuchando es de que, ¿cómo que estás dejando respirar a la casa? Y es verdad, nuevamente es una caja térmica lo que es tu casa, y si hay algo mal, te puedes dar cuenta en las manijas de la puerta principal de la casa, que se Cuando llegan la a abres, congelar, ¿no? O ujú, se llegan a congelar la manija. sí. Tú llegas a ver el hielo alrededor y eso significa que hay algo mal en tu casa. Y bueno, No me acuerdo cómo se llama el test que llegan a hacer los inspectores al final de la casa. Cuando la vas a entregar y es nueva, llegan a hacer un test, un examen a la casa o sea, que se supone que no debe de haber filtraciones de aire. Entonces cierran todas las puertas y ventanas y llevan un aparato donde miden si hay un escape o una filtración de aire. ujú, Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. sí. Okey, y entonces es la placa de USB, después el Tyvek, que en sí Ujú. sería la marca, que es un rollo como entre plástico y papel, no estoy seguro. Y lo que más se usa aquí es de vinil, el terminado vinílico, que son unas tiras largas y se van conectando y vas poniendo que serían clavos, ¿no? No son tornillos, son clavos. Revestimiento Ujú. de vinil o hay fibrocemento o hay Fibrocemento. madera de ingeniería, ¿no? Ajá, todas esas sí. Y, por ejemplo, construir una casa aquí en Canadá toda de concreto sería Extremadamente carísimo, carísimo. carísimo. Lo que sí se puede hacer, el último revestimiento lo puedes hacer, simular que está hecha la casa de concreto o de tabique, que aquí alguien que vive en una casa con ese terminado, lo más seguro es que son italianos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Sí, Yo pues porque creo. les gusta, ¿no? Ajá. Pero sí puedes tener decoración de piedra y cosas así, pero, pues, estás recubriendo, pues, en sí, la madera OLSB, ¿no? OSB. Hace algunos años platicaba con un constructor que lo conozco desde hace mucho tiempo y estábamos remodelando una casa. Y le estaba diciendo eso, me quedé pensando y le estaba explicando de que en Estados Unidos estamos haciendo casas desechables prácticamente, o sea, estamos haciendo casas donde en 10 o 15 años estamos volviendo a remodelar, o sea, estamos haciendo casas nuevas y en 10 o 15 años vamos a volver a remodelar o a hacer ampliaciones. Y le estaba explicando y poniendo el ejemplo de Europa o México, ¿no? Por ejemplo, en Europa han pasado 100, 200 o 300 años y hay casas o edificios que siguen ahí, o sea, se hace Ujú. alguna remodelación, pero es mínima, ¿no? Entonces, como que todo tenía sentido, como que todo lo hicieron como pensando a futuro y aquí no, aquí la cultura es muy, pues lo quieren todo rápido, la mano de obra es súper cara, entonces no te puedes tardar todo el tiempo que se tardan en Europa o en México al construir con sistemas de tabique o block o piedra comparado con el de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí el que hace el framing en una semana o dos ya tiene parada la casa, ¿no? Ujú. Y en 2 meses estás ya haciendo instalación de plomería y electricidad en el interior. Y por ejemplo, en México, güey, o sea, necesitas todo tiempo, ¿no? Necesitas hacer cimientos, dejar que fragüe, de ahí echar el firme, bueno, no echar el firme, de ahí comenzar a levantar paredes, ir haciendo castillos, no puedes elevarte más de 2 metros o metro y medio diario, porque si no se cae. Entonces, todo este sistema, pues es mucho más lento, ¿no? Y entonces en México, pues obviamente es por eso que tarda más. Que fíjate que tengo a mi tío que está construyendo actualmente ahorita su casa y él le están cobrando 8,000 pesos el metro cuadrado. Para toda la gente que nos está escuchando en México,
Él está haciendo una casa de 140 metros cuadrados, es un solo piso, y el constructor le está cobrando 8,000 pesos. Por lo que entiendo, es un precio bastante cómodo por el lugar en donde está, porque si fuera, por ejemplo, en Puebla o en la Ciudad de México, estaríamos hablando de 12,000 o 13,000 pesos, la misma casa, ¿no? Entonces, todo también depende de los precios del lugar. Y, por ejemplo, aquí una casa, el pie cuadrado anda entre los $180 hasta $1,000 el pie cuadrado, ¿no? Dependiendo dónde está y cuáles sean los terminados, obviamente. Sí, Y sí, ahí sí, te das sí. cuenta cuánto puede valer una casa. O sea, con $150,000 te haces una casa muy, muy bonita en México, ¿no? Una No, casa, sí, claro que una sí. casa de 3 millones de pesos, ¿no? Y aquí con Y eso, aquí una casa de el 150 mil terreno dólares. y Sí, aquí, por ejemplo, hay terrenos de 300, $400,000. O sea, no te alcanza para el terreno, ¿no? ahora, por ejemplo, aquí si tienes todavía pues dinero para invertirle en la casa, porque quizás es en la que vas a vivir por mucho tiempo, o tienes dinero, pues también te puedes dar el lujo de poner líneas de agua en el piso, vamos a decir en el sótano, antes de que pongan el concreto. Y se supone que esas líneas de agua caliente son las que están conectadas a, por ejemplo, al boiler y con el agua que te vas a bañar, o está circulando y regresa y se vuelve a calentar. Ahí no estoy seguro si nada Sí, más es para calentar el piso o puedes usar esa agua caliente para otras actividades. no, es separado. Separado, ¿verdad? Sí, es separado. Tiene su propio boiler, el sistema de ¿cómo se dice? Radiación, sí, ¿no? Radiación. Ajá. Calefacción de radiación, a base de radiación. No, pero es Sí, que podría como, ser. es radiant floor, aquí le conocemos, radiant flooring. No, Radiant Floor sería más como eléctrico, ¿no? Pero que calienta. No, pero le llaman radiant. Radiante. Radiant, Ajá. radiant. Bueno, Por el caso es ejemplo, que tú lo dijiste bien, van tubos antes, o sea, va una pieza de insolación de 2 pulgadas o de aislamiento térmico hacia abajo, un plástico, va grava, va esta pieza de aislamiento térmico de 2 pulgadas y de ahí va puesta una tubería cada 8 pulgadas de separado, ¿no? Y lo haces como lo haces los loops de 180 pies lineales, ese lo regresas, esa misma línea la regresas al manifold, ¿cómo se dice manifold? A la terminación donde están todas las llaves, ¿no? ajá. Y hace una lupa, ¿no? Hace una lupa. Y entonces entra el agua caliente y sale. Y haces loops. Y dependiendo de qué tan grande sea el lugar, pues haces hasta que llenes todo eso. Y después de ahí llenas de concreto y ya. En el tiempo de invierno hay un termostato que está en el sistema de calefacción y tú lo pones, por ejemplo, si está la temperatura 30, bueno, voy a hablar en grados que Fahrenheit, Fahrenheit. si está la En los temperatura grados que nadie usa más que ustedes. más que nosotros. Si está, bueno, digamos que si está muy pinche frío afuera, le pones la temperatura que quieras y el sistema de adentro se prende y ya comienza a calentar. Y una vez que calienta, ese se mantiene y ya. Si comienza a bajar y no le has movido, hasta que se mantenga aquí adentro. Ujú. Ese, Entonces, sistema, ese sistema lo tengo aquí en el taller. sí, uy, que Entonces, ha de estar bueno trabajar en ese taller. Porque, por ejemplo, en invierno, o si hace frío, pues sí, o sea, tú sientes rápido en tus pies el frío del concreto. Entonces, ahí dentro de tu casa, si el sótano tiene ese tipo de sistema, está buenísimo. Ahora, si también tienes dinero para hacer eso, pero en el concreto de tu estacionamiento, porque también hay gente que hace eso y en sí. invierno, pues la nieve es más fácil de moverla o se derrite por No, se este tipo derrite de sola calentamiento. misma, en las En banquetas. entonces sí, pero también hay otros, por ejemplo, en los baños, eh, vamos a decir que el piso, el soft floor sería OSB, Madera. y también se puede hacer un tipo de sistema así, pero eléctrico, ¿no? Sí, sí, sí. Se pone el OSB, hay unas placas de fibrocemento que se ponen arriba y se ponen con cemento igual, base de cemento al OSB. Se ponen estas placas de media pulgada o de un cuarto de fibrocemento y de ahí se pone Titra, que es un sistema
de un sistema alemán que lleva unos cablecitos en medio, es un plástico que va puesto En color y naranja, ¿no? en color naranja. Hay varias alternativas. También está Warm-Up, que también es otro sistema, que es una malla y esa va puesta, digamos que vienes y pones tu cemento y la pones ahí, dejas que seque y de ahí vienes y pones tu cerámica. Hay Ujú. varios sistemas, ajá, pero también puedes tener esa opción de tener calefacción en tu baño, ¿no? Que aquí es muy Sí. común por el frío. En México casi no lo veo. En México casi es Y muy es que difícil. el Pero problema en las casas de México es de que, pues, también no están diseñadas, al menos que yo sepa, quizá estoy mal, eh, como la casa que se construye acá con sistema térmico entre las paredes, sí, el dentro de acceso. la pared. Entonces, pues, tener calefacción, pues, se te va a ir el calor muy rápido en esa casa y te va a ser muy caro mantenerla caliente en invierno, O ¿no? fría en verano. Ajá, ¿no? Sí, 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 definitivamente. O sea, aunque en México se habían puesto de moda mucho los mini splits, ¿no? Ujú. Los sistemas de aire acondicionado No, y de y mini y split, todavía, ¿no? Pero calefacción. pero sí estás perdiendo muy rápido el calor o el frío, depende de lo que estés haciendo, y entonces, pues, te va a estar costando más. Sí. Estaba viendo igual en Europa, en ciertas partes de Europa estaban utilizando también el aislamiento, o sea, están utilizando el método con concreto y hierro, pero están utilizando también aislamiento en la parte de afuera y están usando drywall o plaster en el interior. Ujú. Entonces así también y usan el sistema ese radiante en los pisos. Entonces hay varios sistemas, dependiendo dónde vivas, ¿no? Y bueno, para calentar una casa, pues, lo más común sería pues, un calentador, que es una flama, hay un ventilador y el ventilador está aventando todo ese calor por medio de ductos y esos ductos, pues, pasan por toda la casa para que toda esté a la misma temperatura. Pero también existe otra, por ejemplo, mi casa es calentada por agua y no por calor y ductos, Oh, tú tienes pero sí es un dolor de huevos, sí, sí, sí. porque puedes ¿Usas tener mucho. aceite? No, 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 también es un boiler y ese boiler manda el agua por medio de 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 tuberías. tuberías y pasa por toda la casa. El Pasan los problema de basements. ese es de que a veces tienes que purgarlo, porque si queda, aire, un poco de aire, a veces hasta suenan las líneas de agua, empiezan a como a vibrar o a sonar, y sí puede ser muy, muy ruidoso. Y sí es honestamente, sí es un dolor. Dolor de. Ajá. Yo Incluso utilizo. algunas, perdón, incluso algunas veces cuando, el agente de ventas en bienes raíces les muestra la casa a clientes, ese puede ser algo que haga que no se haga el trato, porque si saben de que en qué se están metiendo, sí puede ser de: "No, no me interesa esa casa, aunque esté bonita". Por ejemplo, en mi casa, entras, bajas, llegas al sótano y después puedes bajar nuevamente y llegas a otro sótano. Es un split level. No, es four level split. Four level split. Todavía más No, espérame, difícil. espérame, ¿cómo es? ¿Sí se supone que es ese four level split? O double. No, Dual level split. no, four level split. Four Porque levels. porque entras y también puedes subir Puedes a subir. los cuartos. Entonces sería el four level split. Wow. Según yo, así se le llama. Y en el otro que teníamos, entrabas y o bajabas al sótano o subías al piso principal. Entonces era bi-level, Ese eres split level. Aquí lo conocemos como bi-level, split level. split level. Ajá. Vale. Yo, fíjate que cuando hice la remodelación de mi casa tenía yo un heat pump y ese heat pump trabajaba o ese sistema de calefacción era con electricidad. Entonces, pues jalaba en tiempo de invierno, bueno, en tiempo de invierno y en tiempo de calor, jala un chingo de energía, ¿no? Para calentar la casa y para enfriarla. Entonces, uno de los gastos más grandes que íbamos a hacer en la casa era eliminar ese sistema que ya tenía 18 años y era cambiarlo ahora por un sistema
igual, Air Force and Air, o sea, igual conducto, pero ahora iba a trabajar con gas propano, o sea, la calefacción iba, como tú dices, es una llama, sale el gas, se prende y ahora un ventilador está aventando todo el calor en tiempo de invierno por todos los ductos para que lleguen a todos los cuartos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en verano, pues trabaja nada más la unidad de afuera, que es la que hace que se mantenga o sea, que aviente el frío, ¿no? Ujú. Y es súper más, o sea, mucho más económico. Oye, Que, David, también faltó que comentaras. ¿Y el techo? ¿Qué opciones hay? en el techo, O pues, sea, allá por afuera. ajá, en el techo, en el revestimiento de afuera, por ejemplo, en Nueva York se está utilizando el OSB de 5 octavos porque allá cae más nieve, entonces allá es 2 o 3 pies el load que queda en la casa, entonces tiene que estar, o sea, en primera es otra ingeniería el sistema de techos y el espesor de las placas que van en el techo son diferentes a las que se utilizan aquí en Maryland. Aquí en ¿Cuál es de Maryland Maryland? media pulgada, ¿De media? media pulgada, y en Nueva York se está ocupando de 5 octavos. En algunos lugares hasta 3 cuartos. Porque aquí no se acumula tanto la nieve, ¿no? O sea, lo mucho que... Sí Ok. cae nieve, pero no se acumula tanto, ¿no? Ok, entonces esa es una placa de OSB. Sí. Y después, ¿qué le sigue? ¿Cuál sería Un la papel siguiente? de asfalto negro, número 15 o número Ujú. 30, y esto lo determina el grosor del papel, dependiendo las especificaciones del que haya hecho el plano, lo que estén pidiendo. ¿En qué, Eso, por qué eso usar una o la otra? digamos que uno tiene mejor grosor, uno es más grueso que el otro. El de 15 es más delgadito, el de 30 es mucho más grueso. No sé si has visto los rollos de asfalto que se ponen Ujú. antes Bien pesados también. bien pesados, ¿ah? Pues es el grosor, pero te digo que dependiendo. Ok, Eh, y yo después, ¿qué seguiría de ese? el architectural shingle, que es la teja asfáltica. En muchos de los casos es teja asfáltica o últimamente se está utilizando mucho el metal. Entonces, todo depende de qué es lo que quieras. El shingle puede durar 25 o 30 años. No creo que dure 30 años, la verdad creo que 25 años te comienza a dar problemas. Y el metal, yo creo que ese sí dura 50 años y lo vuelves a pintar y vuelve a quedar. Más caro la inversión, pero a la larga sería más barata. Lo mismo que con el spray foam, ¿no? Que sería el aislamiento térmico. Sí, sí, sí. Yo tengo ahí mis dudas con el sistema de spray foam, ¿Sí? porque sí, sí, sí. No sé qué tan eficiente sea. Estamos en una cultura de hacer casas y estar remodelando continuamente. Entonces, imagínate tú hacer una ampliación o remodelar un lugar donde se fue aplicado este spray foam. O sea, este spray foam es súper difícil de quitar, es un dolor de muela quitarlo y no lo puedes reutilizar, es algo que ya lo tienes que quitar y desechar completamente. Entonces, pues no sé si esa sea la opción para... Pero supongamos que no vas a hacer remodelación. Pues va a costar más caro, pero creo que a la larga te va a ser más barato, ¿no? Y tiene mejor, R Value. funciona mejor el R-Value, ajá. Ah, te digo que ¿Sí? sí, Yo sí le tiene, voy a ese, aunque sí es carísimo. Y aprender tenía unos amigos que se dedicaban a eso, mexicanos, y se metieron en eso, y sí tenían que ir a muchas capacitaciones, no nada sí, más de, aparte, yo conozco a varios que les dio cáncer por trabajar en eso y de 6 años para acá. Entonces, sí, se me hace algo wow, peligroso, se me hace que algo que no wow, sé, nos están diciendo, nos están vendiendo como pasó con este material que tenía plomo en el exterior. No sé si recuerdas que, bueno, aquí en Estados Unidos todavía hay lugares con revestimiento que tenían asbesto. asbestos, ajá, Entonces, en los 50, 60 nos lo vendieron como un producto que revolucionó la industria de la construcción en Estados Unidos, ¿no? 18 años más tarde se dan cuenta de que era nocivo para la salud, ¿no? sí. Entonces, yo tengo mis dudas con el spray foam. Por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, mi amigo que se dedica sería lo de panel de yeso,
pero hace cosas más ¿Complejas? detalladas, más complejas, no nada más poner placas de 4x8 y ya y terminar. No, a veces hace cosas más complejas. Pero en muchas ocasiones lo contratan para quitar el terminado que sería el popcorn ceiling. Ujú, ¿Qué sería en ujú. español ese terminado? El terminado mariposa. No, el terminado de. No, no tiene esa traducción, exactamente no sería esa. Pero, por ejemplo, para aquellas personas, déjenos en un comentario, apóyenos ahí. El terminado de palomitas. Anda, bueno, en el techo no es completamente liso, tiene, pues, puta, yo sí me lo Sí, sabía porque tienes detallado. Un tiroleado. tirol, exacto, tiene un tirol. Y Ajá. entonces, pues ahí lo contratan constantemente para quitar todo eso y ponerlo, pues, nada más liso. Y hay varias formas de quitar ese tiroleado. Pero antes de que lo quite, lo que él hace, quita un pequeño pedazo y manda esa pieza a que la chequen y detecten si tiene asbesto o no. Porque si tiene asbesto, uy, es un relajo porque ya estás metiendo a, pues, personas capacitadas con no sé con qué y tienes que hacer un relajo porque en cuanto empiezas a hacer polvo, lo empiezas a manejar y ese cuenta con asbestos, es un problema y entonces sería el tirol, pintura, que Sí, también sí, sí. tenía, se supone. Por ejemplo, Eric de Hand Tool Rescue tiene que hacer muchas veces ese tipo de chequeo para que a la pieza que le va a quitar, remover la Claro. pintura a lo que va a restaurar, que no tenga asbestos, porque Más que nada en la pintura, Martín, creo que era plomo. En la plomo, pintura ajá, en la pintura no es tanto el asbesto. El asbesto estaba más que nada en los sistemas de fibrocemento que se utilizaron en los 50. los Y, tinacos, ¿te acuerdas que los tinacos estaban hechos de ese ok, material? ese material era parecido, ajá, que ahora ya conocemos los rotoplas, ¿no? En Sí, México. Ya es plástico. Y antes se utilizaban exactamente, de ese material era, exactamente. sí. Imagínate. Y con eso nos bañábamos y con eso tomábamos agua y con eso cocinábamos. Sí, no manches. Entonces, imagínate todo lo que ha evolucionado la construcción en los últimos 20 o 30 años. Yo siento que suena muy bien, suena y de verdad es un sistema bastante bueno el aislamiento de spray foam, el aislamiento con espuma. Es como si fuera una pinche hielera, o sea, un cooler en la casa, ¿no? Porque, y yo lo experimenté, por ejemplo, en Nueva York, teníamos la casa completamente descubierta en el interior, ya estaba completamente terminada afuera, prendimos la calefacción solo del basement, solo el radiant del basement, y la casa se mantenía, o Sí. sea, una temperatura muy buena, y no respirabas nada, o sea, todo está estático, ¿me entiendes? No hay nada circulando, como lo Ujú. que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en mi Sí, casa, todo sale en ductos y la calefacción en el concreto, pues el concreto se calienta y eso mismo se va en toda la casa. Entonces ahí dije, no, pues esto sí vale la pena, ¿no? El problema es en 15 años, o sea, ¿qué vas a hacer para la hora de remodelar? ¿Dónde vas a encontrar los cables? Todos esos cables quedaron sumergidos en toda esta espuma. Entonces a la hora de remover o quitar o la tubería, se te agujera una tubería o tienes una filtración de agua en el techo y ¿cómo te vas a dar cuenta? O sea, tienes que quitar gran parte de esa insolación o de ese aislamiento para descubrir exactamente dónde está la filtración. Entonces, no sé, no sé. Vamos a ver qué, qué, qué pasa con ese tema. ajá, exacto, así como lo decías, se supone que el radiante es el que mantiene el área mayor, con- que mantiene la temperatura más tiempo que el que es por ventilador, una flama y el ventilador. Cuando me mudé aquí al garage, bueno, a esta casa y al garage, tenía un calentador que era radiante. Y entonces, si yo abría el garage en invierno y pues ya metía las cosas que necesitaba y cerraba, seguía manteniéndose caliente. Pero ahora que tengo el otro, porque ese se descompuso y lo tuvieron que cambiar, ahora que tengo el que es con flama y un ventilador, en cuanto abro
la puerta, se Se, te fue se todo. va todo. Entonces el otro, el radiante, es porque todo lo que hay alrededor, las piezas se calientan también, ¿no? Bueno, Claro, así todo es se como. mantiene. Oye, Ajá. Martín, y arriba en tu techo tienes, me imagino que aislamiento de fibra de vidrio. Arriba de Ajá, tu sí, 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 normal, también, ajá. sí. Sí, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo hasta le falta, porque ahora con toda la tecnología que se usa, puedes comprar una, pues sería como una pistola, una pistola infrarroja, donde pues Para ver. apuntas para ir apuntando, y con ese puedes ir viendo en tu casa y te detecta qué áreas están, vamos a decir, en color azul y no en color rojo. Entonces ahí es donde en invierno puedes ir checando tu casa, y si necesita aislamiento, pues ahí quizás es donde se te está escapando el calor y eso te está costando Costando dinero. dinero, ¿no? Así es, pues esperamos y no haberlos confundido con este tema. Esto nace porque queremos invitar a alguien que sea experto en el tema, más que nada en la construcción en México. Igual me gustaría invitar a alguien, por ejemplo, de Chile o Ecuador o Brasil. Brasil sería un poco difícil por el idioma, pero Chile, Ecuador tienen las mismas. Oh, hay alguien de Argentina que me ha estado mandando videos y tienen casi el mismo sistema de construcción de aquí, de Estados Unidos. Un poco diferente, pero pues yo creo que si vamos a trabajar a Argentina o a Chile o a Brasil, entendemos rápido el sistema, más rápido que yendo a México a trabajar con el sistema de México, Ujú. porque hay Entonces, muchos si que es. alguien que nos esté escuchando, viendo, si tiene una recomendación de a quién podríamos invitar, por favor ahí déjenos un mensaje y pues lo tomaremos en cuenta. Así es. Esperamos y no haberlos confundido y que hayan entendido un poco más el tema de construcción aquí en Estados Unidos. Nos falta hablar también, vamos a agarrar igual un tema en el futuro aquí se utiliza mucho el clavo en vez del tornillo. Mucha gente dice no, pero el tornillo tienes la posibilidad de quitarlo y ponerlo, o sea, no destruir. ¿Por qué las paletas las hacen con clavo? Y por qué no utilizan tornillo. El tornillo se quiebra, no, pero hay gente que, es una de las preguntas que me hacen mucho en redes sociales. ¿Por qué el clavo y no tornillos? A mí en redes sociales casi me crucifican de por qué usas aglomerados o MDF en una cocina cuando la tienes que construir con madera sólida, porque si no, no funciona. Sí, pero estamos en diferentes países, se construye de diferente manera. ¿O por qué la base de los muebles de cocina están hechos de madera? Porque pues se van a echar a perder y es de, sí, pero es que mira, aquí en Canadá entras a una casa y lo primero que haces te quita los zapatos y el piso no se lava como en México. Por ejemplo, yo que vengo de México, yo Sí, me sí, acuerdo que a sí. mí me ponían a lavar el piso y era avienta agua por todos lados, jabón y ponte con Con el el cepillo cepillo a a darle. barrerle y luego el jalador. Y pues sí, lógico, ahí esa agua va a echar a perder esa madera, pero aquí no se hace eso, entonces no tenemos ese problema. Afuera podemos estar a menos 50 grados centígrados, pero adentro estamos a 20 grados, está muy, muy bien. Entonces, problemas con humedad podrías tener un poco, pero no como se vive. Siempre pongo el ejemplo de cuando yo vivía en Quintana Roo, me acuerdo que mi primo compró una casa, los muebles estaban hechos de aglomerado y MDF. En ese momento yo no me dedicaba a eso, y no manches, me acuerdo que como al año ya estaban deshechos de la humedad. Sí, Y era, sí, pues sí. sí, pues lógico. Y igual y si los hubieran sellado todos los cantos de ese MDF o de esa madera, hubiera aguantado Igual. un poco más, pero pues sí, ahí estás combatiendo contra la humedad. Pero bueno. Fíjate que yo dejé unas placas de USB con la nueva tecnología que tiene el revestimiento exterior y llevan exactamente un año, hicieron ahora en agosto que pasó, un año y han estado expuestos al sol, al agua y empiezan de media pulgada, ahorita ya tienen como 5 octavos, pero las piezas están ahí. Ujú. O sea que la tecnología que están incorporando ahora a materiales nuevos están funcionando de mejor manera. Eh, y luego me ha tocado ir a trabajar en casas muy viejas de los 1870, por ejemplo, o 1900.
y las casas no eran prácticamente sólidas, respiraban. O sea, tienen, por ejemplo, el revestimiento que ponían en el exterior, tenían grietas de 3/8 o media. Y esto hacía que la casa anteriormente respirara. Y yo siento que muchos dicen que no, que debe de estar completamente sellada. Y otros dicen, no, pero es que la casa te necesita respirar, ¿no? Porque es un constante de o sea, aventar aire caliente o frío todo el tiempo en el interior, necesita de alguna manera respirar esa casa para que entre medio de las paredes no haya condensación, ¿no? Ujú. Y haya humedad y entonces eso comienza a colapsar. Entonces, la ciencia en construcción aquí en Estados Unidos es bastante amplia. Aquí hay Sí, bastante gente que todavía se lleva muchas sorpresas en los sistemas de construcción aquí. Y por ejemplo, en México ya tienen como que más dominado ese tema, ¿no? Ya saben lo que funciona, ya saben que la piedra, la varilla, el, 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 los castillos, o sea, como que siento que es un poco más estándar, como que no es tan compleja la construcción, ¿no? Como así aquí. es, así es. Oh, Pero, ¿no viste va. en redes sociales hablando del temblor del 19 de septiembre? Vi un video en TikTok donde unas personas están en un piso 23 en la Ciudad de México, en una piscina, y cómo se hace o sea, la piscina, ¿no? Y digo, ¿cómo esa madre aguantó el chingadazo, güey? O sea, el madrazo de movimiento. Bueno, ahí es otra tecnología, ¿no? Ahí en los edificios es otra tecnología, ¿no? Pero wow, hay que. Sí. Fíjate que estoy en un chat con mi familia, mi hermano, mi papá, mi hermana, mis sobrinas, y pues seguido es de, eh, hay un sismo, ¿cómo están? No, pues sí, todos bien, ustedes, no, pues bien, ok, bye. Y seguido, güey, seguido, porque pues ellos están en la Ciudad de México. Sí, Y sí, en sí. esta ocasión, pues fue lo mismo. Y yo no puse mucha atención, dije, pues es lo de siempre, ¿no? De que nada más un susto. Y fue hasta en la noche, ya cuando me estaba preparando para irme a dormir, me puse en el teléfono y no manches, empecé a ver todos los videos y dije, a la Wow. madre, esto sí fue, sí estuvo pesado. Estuvo fuerte. El epicentro fue en Colima y me tocó igual ver un video de dos muchachos que estaban en una torre, no sé si de telefonía o de internet, y están los dos chavos pues, hasta arriba, güey. Y se ve el movimiento, o sea, se ve el movimiento de la torre, güey. Y digo, pa, su madre, o sea, yo ahí, Es el que uno está como riéndose y haciendo chistes, como ¿no? haciendo Yo broma, ¿no? pienso, yo pienso que estaba de los nervios que tenía, Claro, yo pienso que de los claro. nervios era lo único que le salía a intentar Pues hacer. sí. Y como el hace- otro estaba espantado, como el otro sí realmente estaba espantado, el otro yo creo que también estaba espantado, pero de alguna manera su reacción fue esa, de cálmate, güey, o le estaba dando risa, ¿no? Y en un momento grita, como de euforia, ¿no? Como ya al final que está sintiendo que ya se está parando y que va a sobrevivir, como grita, como que sí, güey, la hicimos, ¿no? O sea, y el otro sí estaba, pues yo hubiera estado igual que el otro, ¿no? Entonces, ¿a ti nunca te tocó un sismo? No, 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 gracias a Dios no me ha tocado, no, 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 no. No, y ni quiero, güey, sí se ve medio gacho. Estuve viendo varios videos. Estuvo más feo el de 19 de septiembre del 2017, porque ahí sí se veía cómo realmente se movían los edificios y o sea, vidrios y todo. Y ahora también fue duro, pero no como el del 17. Ujú. Sí, estuvo pesado. No sé cuántos muertos hubo. Me Creo parece que que nada más dos, dos, ¿no? ¿verdad? Ajá, parece que dos nada más. Ajá. Alguien que se le cayó una barda y a alguna otra persona que igual, pero nada grave comparado con el del Del 17 17 o del y 85. del 85. Ujú. Así que con esto terminamos, Martín. ¿Dónde te podemos encontrar? Órale, ahora sí me preguntó. A mí me encuentran como en el garage de Martincho en todas las redes sociales. David, ¿a ti? ¿Cómo te Igual, The encontramos? Mexican Carpenter en cualquier red social. Ahí estamos. Yo creo que para cuando esté saliendo este podcast ya estamos haciendo un giveaway. Tengo de hecho dos giveaways. ¿O cómo se dice? ¿Sorteos? Sorteos. Ajá, Ajá. dos sorteos. Dos sorteos, dos marcas, nos van a dar dos herramientas, entonces vamos a. Órale. El problema es que nada más son para Estados Unidos, eso va a ser medio Uh. raro, sí, 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 sí. Oye, ¿No? y si alguien tiene un familiar en Estados Unidos y quiere entrar, puede entrar y dar
la dirección Híjole, pero del es familiar. bastante, no sé, güey. O sea, pues sí, pues mientras ponga la dirección de Estados Unidos, a mí no me importa quién sea, ¿no? Ujú. ¿Ya me Es que, entendiste? es que ese es el problema y qué bueno que ahorita lo sacaste. No sé si has visto en redes sociales que adquirí una nueva sierra de SASTAP Sí, yo la vi, yo la y vi. esa la enviaron desde Estados Unidos, desde SASTAP. Y antes de que llegara, que me hablan por teléfono y me dicen, oye, necesito que me des información de, para poder hacer la importación. Y en ese momento que me cae el 20 dije, chin, tengo que pagar. Porque lo que yo pensé que o lo que iba a pasar, hice un trato con la marca Sostap y entonces dije, pues me la van a mandar desde Canadá con un distribuidor o algo, porque tiene más sentido, porque algunas marcas hacen eso. Y ya se hizo la transacción y todo, pagué. Y entonces, como a los días que me hablan y me dicen, oye, están haciendo un envío desde Estados Unidos, una sierra de mesa, necesitamos que nos des información y para poder hacer la importación. Si no estás dado de alta no sé con quién fue, no me acuerdo cómo fue, si no estás dado de alta, nosotros lo podemos hacer por ti. Y ahí es donde me cayó el 20 y dije, chin, sí es cierto, tengo que pagar impuestos. Y ya, para esto sí ya estaba dado de alta, pues con todas las cosas que me mandan me tengo que dar de alta, pues si no, Ok. no pasa. Y entonces hasta hace un rato me llegó el recibo de cuánto tengo que pagar. Tengo que pagar $280 por la importación, que bueno, eso viene siendo pagos de impuestos, pagos del agente aduanal o no del agente aduanal, de la empresa UPS, el que hace Ajá, todo. ajá. El trámite. Y cosas así decía ahí, pero eran como $280 canadienses los que tengo que pagar extras por hacer esa La importación. importación. Entonces, ahí regresamos al tema de que cuando compras algún producto desde otro país y lo importas a tu país, entonces ahí lo más seguro es de que vas a tener que pagar impuestos. Por eso es que queremos invitar a Tony, el aduanero, nada más que anda muy ocupado, ojalá se pueda hacer. Si ya has llegado hasta este minuto y sabes quién es Tony el aduanero en redes sociales, dejen un mensaje ahí en sus cuentas y díganle que quieren tenerlo Que lo de solicitamos invitado. aquí en el Sí, podcast de Construyendo Hogares. sí, sí, sí. Entonces, pues ese es el plan. Muchas gracias por apoyarnos, por estar viendo este podcast o escuchándonos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, familia, hasta luego. Vámonos, hasta luego. Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martíncho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.